¿Alguna vez has sentido que por intentar que algún proyecto sea perfecto simplemente terminas estancado y sin poder avanzar? Pues creo que hoy vamos a hablar de un tema que probablemente te pueda interesar y creo que le interesaría a cualquier creativo porque ha pasado por esto. Vamos a hablar acerca del perfeccionismo, esa obsesión por querer hacer las cosas impecables. Bien puede parecer un aliado al principio de querer hacer todo perfecto, pero creo que en realidad muchas de las veces este tipo de perfeccionismo termina saboteando nuestra propia creatividad. Entonces me gustaría descubrir con ustedes un poco sobre cómo el perfeccionismo puede afectar nuestro proceso creativo, y creo que también podemos aprender un poco de cómo podremos librarnos de él y poder sacar el mejor provecho de nuestra creatividad. El perfeccionismo en la creatividad. Pero hay que entender primero qué es el perfeccionismo. Sí, creo que el perfeccionismo es esa necesidad, obviamente, de querer hacer las cosas de una manera impecable, ¿no? De esa forma perfecta, de esa forma en la que todos digan, wow, esto es increíble, esto es perfecto, por así decirlo, porque mucho se utiliza esa expresión, ¿no? Sin errores, sin fallas. Eso es lo que creo que cualquier creativo busca al hacer un proyecto, pero algunos... Esto puede parecer una virtud, ¿no? El querer siempre hacer todo perfecto, o es algo que todos deberíamos de hacer. Pero la verdad es que cuando hablamos de creatividad, el perfeccionismo se puede transformar en una trampa. Creo que en lugar de dejarnos crear libremente y disfrutar el proceso creativo, nos lleva a retrasar proyectos y a sentirnos insatisfechos más que nada con nuestras ideas, y muchas veces nos llevan a cuestionar nuestro trabajo como que no es suficiente, ¿no? O como si pensáramos en que, ¿sabes qué? Si no hago que mi proyecto sea perfecto, entre comillas, jamás mi proyecto va a ser suficiente y nada de lo que haga como creativo va a ser suficiente. Pero creo que también es importante hacer una distinción, ¿no? Creo que la búsqueda de la excelencia, o que nuestro trabajo sea excelente, más que nada, no es lo mismo que que buscar la perfección en nuestros proyectos, ¿no? Creo que querer hacer un buen trabajo, querer hacer un buen proyecto y poner dedicación en lo que hacemos, claramente es algo que es positivo dentro de tu carrera creativa, y creo que es algo que todos deberíamos buscar cada uno de nuestros días en nuestra carrera creativa. Pero el perfeccionismo creo que va más allá, ¿no? Creo que va más allá, es una búsqueda insaciable o inalcanzable que nunca está satisfecha, ¿no? Nos exigimos estándares imposibles, y cuando no los alcanzamos sentimos que simplemente hemos fallado, o que nuestra carrera creativa no está funcionando, o que simplemente el proyecto valió madre. Pero creo que esto no es así. Creo que el perfeccionismo claramente puede bloquear el flujo natural de ideas, y más cuando estamos demasiado enfocados en hacer algo perfecto. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves más intentando buscar esa perfección, claramente te vuelves más crítico y te vuelves esta persona que empieza a cuestionar una y otra cosa, ¿no? Y creo que esa crítica puede sofocar tu creatividad y tu inspiración, ¿no? Creo que las ideas necesitan este espacio claramente para poder crecer, evolucionar y sobre todo para poder equivocarnos como creativos. La perfección no permite eso claramente, y al final creo que terminas frenando tu propio potencial creativo, o terminas frenando tu propio potencial de crear ideas y de innovar. Pero también creo que debemos hablar de cuáles son las consecuencias negativas del perfeccionismo dentro de nuestro proceso creativo. Creo que ese tema es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque creo que uno de los efectos más comunes del perfeccionismo, o al menos eso es lo que yo considero, existe esta parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que te encuentras revisando, modificando y obviamente viendo cada proyecto que haces, ¿no? Continuamente sin avanzar, porque siempre hay algo que tú crees que debe mejorar, o siempre hay algo que se puede hacer mejor, o algo que debe ser perfecto, entre comillas, ¿no? Creo que este ciclo de perfección que se busca, o que regularmente nos intentan vender como que en las redes sociales, de que todo debe ser perfecto, puede convertirse en ese obstáculo muy, muy grande, obviamente, para avanzar y terminar tus proyectos creativos. Y al final de cuentas, pues no terminan de ver la luz, ¿no? Creo que también el perfeccionismo se puede disfrazar de procrastinación. Creo que este es un tema muy recurrente, y creo que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque te convences de que necesitas más tiempo para pulir, o más tiempo para que el proyecto salga mejor, por así decirlo, cuando en realidad lo único que probablemente estás haciendo, güey, es que estás haciendo que tu proyecto se alargue y se alargue cada vez más. ¿Por qué? Porque no terminas nada, porque no crees que está lo suficientemente bien, y eso solamente claramente aumenta el estrés y la frustración, y que por consecuencia
llegues a estar en un bloqueo creativo. ¿Por qué? Por lo mismo, por estar buscando la perfección en proyectos en los que probablemente ya están bien. Simplemente eres tú y tu cabeza la que no permite soltar estos proyectos, ¿no? También creo que el perfeccionismo va de la mano con el miedo al fracaso. Creo que la palabra fracaso o el miedo en conjunto es algo que solemos hablar en los diarios creativos, porque creo que hay muchas variantes dentro de las palabras de miedo al fracaso. Creo que hay como 3000 así bracitos que salen y crean otros bracitos. Porque pues obviamente tenemos miedo a eso, ¿no? A no estar a la altura, a nuestras propias expectativas o a las de los demás incluso, ¿no? Por eso es que regularmente buscamos el ser perfectos en cada uno de los proyectos que hacemos. Y este miedo puede hacer que pues obviamente dejes de arriesgarte o dejes de intentar cosas nuevas en tus proyectos, de experimentar y más que nada que nos mantengamos en esta zona de confort o en esta zona segura en la que aquí nos sentimos bien y no queremos salir de ahí. Entonces creo que al final de cuentas, cuando buscamos o nos quedamos en esta zona de confort o en esta zona segura, pues claramente nos quedamos ahí porque es un lugar en el que sabemos que no vamos a fallar, pero creo que tampoco vamos a innovar, ¿no? Entonces creo que caer en esta zona de confort por el miedo al fracaso, pues es una de las consecuencias también muy, muy graves, obviamente, de buscar siempre el perfeccionismo, ¿no? Creo que también tiene todos estos lados negativos dentro de tu carrera creativa, pero ¿cómo podemos combatir el perfeccionismo y cómo podemos liberar nuestra creatividad? Creo que este es un punto muy, muy importante y muy clave. ¿Por qué? Porque creo que la clave está en combatir la perfección, es aceptar que la imperfección es parte del proceso creativo o es parte esencial, obviamente, de tu creatividad. ¿Y a qué me refiero? Que la creatividad claramente se nutre, güey, de errores, de accidentes felices y claramente de experimentación. ¿Cómo vas a lograr todo esto si no lo haces, no? Creo que cuando aceptas que lo que haces no tiene que ser perfecto, pues obviamente te liberas para probar cosas nuevas, para probar nuevas técnicas, para probar nuevas formas de diseñar, nuevas formas de editar, nuevas formas de ilustrar, de mil y un formas, ¿no? Y esto lo haces claramente porque te liberas, ¿no? Te liberas de esta presión para probar cosas nuevas, obviamente sin la presión de cumplir un estándar. Entonces creo que cuando pasamos nuestra vida creativa intentando perfeccionar cada uno de nuestros proyectos, pues claramente, obviamente no sueles experimentar, no sueles hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque entras en esta zona de confort que les decía hace un momento, ¿no? Entonces creo que debemos entender que la imperfección debe ser parte importante de tu creatividad y debe ser parte importante de tus procesos creativos. También creo que un buen enfoque que te puede funcionar es concentrarte en el progreso y no en la perfección del proyecto o en lo final que debe ser el proyecto, ¿no? Creo que es algo que siempre les he tratado de transmitir, que disfruten mucho más el proceso, lo que hay entre A y B. ¿Por qué se los digo? Porque es algo que yo no hacía antes y creo que ahora disfruto más el hecho de todo lo que conlleva el hacer las cosas y no tanto hacer las cosas. No sé si me doy a entender, ¿no? Creo que en lugar de obsesionarnos con el resultado final, debemos celebrar esos pequeños avances que hacemos en cada uno de los proyectos. Así sea como si estás haciendo una identidad visual y necesitas terminarla, pero apenas vas en la etapa en la que a lo mejor estás haciendo gráfico distintivo o estás haciendo gráficos secundarios, ir celebrando que terminaste uno, ir celebrando que terminaste dos, ¿no? Creo que eso va a permitir que claramente te enfoques mucho más en lo que estás haciendo en ese momento que en si el proyecto final va a ser perfecto, ¿no? Entonces, creo que cada paso que das, aunque no sea perfecto, te acerca cada vez a una mejor versión de ti como creativo y cada vez eso te acerca mucho más a tener un proyecto pues muy fuerte y muy consolidado también, ¿no? Y algunos creativos creo que utilizan o creo que deberíamos utilizar esta regla que es la regla del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo está al 80%, sea cual sea el proyecto, está listo, ¿no? Entonces creo que es suficientemente para avanzar o para intentar sacar ese proyecto. Si el proyecto ya está al 80%, ya estás a un brinco de soltarlo. Deja de buscarle errores, deja de buscarle mejoras, porque muy probablemente ese proyecto, si ya está al 80%, ya está listo para salir. Solo faltan los toques finales y debe de ver la luz, debes de compartir ese proyecto, ¿no? Creo que esto te va a ayudar muchísimo a dejar de sobreanalizar cada detalle, cada cosa que tenga el proyecto, y te va a empujar obviamente a soltar ese trabajo, a soltar ese proyecto, a publicar ese video o a publicar ese proyecto que tanto tienes ahí guardado, ¿no? Obviamente también una técnica útil creo que es el modo de creación sin juicio. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando inicies un proyecto, busques que la primera etapa del proyecto, por así decirlo, o la primera fase de tu proceso creativo dentro de ese proyecto, no te juzgues. No juzgues nada de lo que hagas, no juzgues tus ideas, no juzgues tus bocetos, no juzgues nada de lo que hagas en ese proyecto, en la primera fase. ¿Por qué? Porque creo que cuando simplemente dejas que las ideas fluyan,
¿no? Y las cosas salgan, creo que el trabajo avanza una y otra vez mejor. ¿Por qué? Porque lo haces sin esa sensación de querer que sea perfecto, ¿no? Entonces, primero, creo que permítete hacer las cosas sin juzgarte, permítete sacar ideas, sacar bocetos, sacar todo lo que tengas en esa primera fase del proyecto sin esperar nada, sin juzgar nada, sean una basura o no sean una basura, como just do it, güey. Creo que vivir esa primera fase de esa manera, creo que te va a ayudar a ver el proyecto de una mejor manera sin intentar buscar el final y que al final el proyecto sea perfecto. Ya pasarás a la etapa de edición, ya pasará a la etapa de depuración, ya pasarás a esa etapa de curación, por así decirlo, ¿no? Deja que las cosas fluyan y creo que eso te va a ayudar muchísimo a ir pudiéndote desprender de esa como idea de perfeccionismo que siempre nos han vendido que debemos tener en cada uno de los proyectos. Pero bueno, creo que el perfeccionismo en la práctica, y quiero hablar con ustedes acerca de unos casos reales o experiencias comunes que podamos vivir cualquiera de nosotros. Creo que muchos grandes artistas y creativos a lo largo de sus carreras creativas, o a lo largo de su vida, podría decir también, han luchado con ese tema del perfeccionismo. Creo que uno de los ejemplos que, no sé, se me viene a la mente ahorita, probablemente sea el de Leonardo da Vinci, que tardó un chingo de años en pintar la Mona Lisa, y creo que es un ejemplo claro, ¿no? De cómo el perfeccionismo también puede consumir tiempo y esfuerzo y te puede tomar años poder soltar las cosas, ¿no? Y seguro tú también has pasado por algo similar, la verdad. O sea, creo que todos los creativos lo hemos pasado y todos los creativos hemos tenido este síntoma. Creo que cuántas veces no has dejado de compartir un proyecto o lo has tenido guardado en el baúl de los recuerdos pensando que no está listo, ¿no? Y pensando que tiene que pulirse una y otra vez. Créanme que yo también he pasado por eso. Yo he tenido proyectos guardados durante 2, 3 años y que al final termino tirándolos o al final termino sin quererlos sacar porque ya no me convencen. Y hay proyectos que sí, ¿no? Como Casa Valencia, uno de los proyectos que más me gusta que yo he trabajado. Es uno de los proyectos que estuvo guardado en el baúl de los recuerdos, por así les digo yo, durante 2 años, ¿no? Entonces quiero que sepas más bien que esto pasa mucho, ¿no? Que en el proceso creativo esto es común y no eres la única persona que pasa por esto, sino que yo creo que todos los creativos pasamos o padecemos este síntoma del perfeccionismo, ¿no? Creo que lo importante es ser conscientes que cuando el perfeccionismo nos está frenando, debemos intentar sacarlo, ¿no? Debemos intentar hacer cosas nuevas, debemos intentar arriesgarnos. Y si ese proyecto simplemente tienes que desecharlo, deséchalo y empieza uno nuevo. ¿Por qué? Porque si empiezas a hacer las cosas con otro tipo de mentalidad, muy probablemente esos proyectos sí vean la luz, que es lo más importante, creo que en tu carrera creativa, el poder compartir las cosas que hagas. En conclusión, creo que el perfeccionismo claramente puede ser creo que el perfeccionismo puede parecer un aliado al principio, pero en realidad creo que es uno de los mayores enemigos de la creatividad y creo que es algo en lo que debemos estar como echándole el ojo siempre cada que hagamos un proyecto, porque muy probablemente estemos haciéndolo haciéndolo más bien inconscientemente, ¿no? Creo que nos bloquea, nos paraliza y nos impide experimentar y arriesgar más que nada, ¿no? Creo que aceptar que la imperfección es parte de nuestro proceso creativo es una parte muy importante de nuestra carrera creativa y es algo que tenemos que hacer sí o sí tarde o temprano, ¿no? Creo que al final la creatividad no se trata de crear algo perfecto. Creo que en sí la creatividad se trata de expresarnos, de contar historias, de conectar con las personas y creo que de disfrutar el proceso. Esta última parte de disfrutar el proceso creo que es lo más bonito y creo que es lo más importante dentro de la carrera creativa de cualquier creativo. Así lleves un año, lleves 5, 10, 15, 20 años los que lleves, creo que disfrutar de ser creativo, disfrutar el proceso es la parte más bonita que tiene de ser creativo, ¿no? Así que la próxima vez que te encuentres, güey, como que buscando la perfección en un proyecto, creo que debes recordar que es mejor hecho que perfecto. Así de sencillo y así de fácil. Y que obviamente la imperfección se encuentra... Creo que en la imperfección, más bien dicho, en la imperfección se encuentra la verdadera magia de ser creativo, creo yo. Entonces, si te identificaste con algún tema de estos o te identificaste con la perfección, creo que si te sientes como estancado con estos temas de la creatividad, con el perfeccionismo, pues déjame en los comentarios, me gustaría saber cómo lidias tú con estos temas y creo que podemos platicarlo y sacar a lo mejor algunas otras formas de cómo poder sobrellevar el perfeccionismo. Pero bueno, si te ha gustado este diario creativo, si te gustó, te invito a suscribirte, dejarle un like, dejarme un comentario, créeme que lo apreciaría muchísimo y también entendería mejor que te gustan este tipo de proyectos, pero nada, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el próximo diario creativo que es el día de mañana y nada, recuerda que crear es importante, pero es mejor hacer las cosas con el corazón. Y pues nada, me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo diario creativo. Bye.